Canon Novels. Lo narramos para ti. Libera a esa bruja. Capítulo 11. Tercera princesa. La brisa del mar se ha vuelto tan fría. Mientras contemplaba la superficie del océano sin límites, García Wimbledon dijo mientras acariciaba su pelo enredado por el viento con una sensación de pesar en su voz. Es debido a que el invierno está llegando, dijo, mirando al apuesto hombre que estaba detrás de ella y dándole una respuesta. Aunque este es el sur, no es el sur profundo. Allí, la gente no entiende lo que significa el invierno. Durante el invierno nuestra flota no puede estar en el puerto, la corriente del océano los mantendrá abajo, seremos incapaces de movernos un solo paso. Así que, en este momento, deberían estar en el último viaje. La mujer se dio la vuelta. Ryan, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que la flota de las velas negras ha zarpado? 2 meses y 4 días, respondió el hombre sin vacilar. Si no pasa nada, dentro de 3 días llegarán al puerto de Agua Clara. Ella se echó a reír, espero que puedan darme una buena sorpresa. Ryan miró a la mujer frente a él, su corazón estaba lleno de emoción. Cuando era reflejada por el sol del otoño, su pelo gris tenía rastros de verde en él, sus ojos largos y estrechos eran una verde reseda. Mientras la miraba, sentiría una indescriptible sensación de opresión. Debido a su estancia en la costa durante mucho tiempo, su piel se había vuelto ligeramente áspera, ya no era tan blanca como todas las otras mujeres de la familia real, pero Ryan no se quejó. En sus ojos, García tenía el temperamento que arroja cualquier otra belleza a la sombra. En comparación con los idiotas puros del rebaño Greycastle parecía ser diferente, más bien en lugar de ser la hija del rey Wimbledon III, era un verdadero genio. Ella poseía la sabiduría y el orgullo de una noble, aunque a diferencia de la otra nobleza, que respetaría escrupulosamente el sentido común, en ese punto, ella era incluso un poco como los civiles, rompiendo con lo ordinario, llena de expectativas, con un extremadamente rico espíritu de aventura. Por supuesto, ningún civil tendría este tipo de capacidad y visión, para unirse al rango de un duque de inmediato, en comparación con ella, incluso la otra aristocracia parecía carecer de previsión. Todos los ingresos comerciales del puerto de Agua Clara eran reinvertidos en la construcción de la flota, no se dejaría ninguna moneda en la tesorería, la luz de un tacaño no brillaría muy lejos. Ocultar un real de oro en el armario sería una tontería, cuando no lo usas, será como una piedra. Solo cuando se saca, puede reflejar su propio valor. El punto es que gastar no era igual a perderlo, siempre y cuando la inversión sea en lugar indicado, la recompensa que ganes, irá mucho más allá de su propia inversión. Este método auspicioso, Ryan todavía podía recordar profundamente que se lo contara, era casi como si estuviera ungiendo su cabeza con el bálsamo más puro, fácilmente rompió con todo el concepto heredado de sus enseñanzas antiguas. En comparación con los nobles que pasaban todo el día ahorrando y tratando de aumentar la cantidad de sus reales de oro, Ryan tenía la sensación de que este era el verdadero método de un gobernante. Así que ha puesto audazmente su vida bajo el mando de García, jurando seguirla hasta el puerto de Agua Clara. Después de que llegaron aquí, Ryan había descubierto que la tercera princesa era mucho más que su filosofía. No solo era una persona de filosofía, sino que también era una persona de acción. En el centro de su plan estaba su flota de velas negras, y en el camino a sus ambiciones, no había ningún obstáculo que se le permitiera. Ya habían pasado 5 años, las fuerzas de García se habían infiltrado en el puerto de Agua Clara, organizando y preparando su flota de velas negras y entonces, su padre, Wimbledon III comenzó la batalla por la posición del rey. En otras palabras, incluso desde el principio, ella ya había caminado delante de todos los demás herederos. Volvamos al interior de la habitación, el viento se está volviendo más y más poderoso, dijo García. Su palacio estaba situado en el puerto azul del agua, sobre el puerto natural. El edificio con forma de una torre parecía ser un protector estacionado sobre la orilla. En la parte superior de la torre había una terraza circular, con un campo de visión sin obstáculos, era posible tener una vista de pájaro de todo el puerto, viendo el ir y venir de los buques mercantes. Hoy, después de su operación de 5 años, el plan de negocios en el puerto de Agua Clara ya había empezado a tomar forma, cada 6 meses se lanzaría una barca. Además, ya había obtenido la confianza del pueblo. Mientras que la tercera princesa parecía estar de buen humor,
Ryan vacilante planteó su mayor duda, que lo había perseguido durante meses. Su Alteza, hay una cosa que no entiendo, dijo él mientras cerraba la puerta, dejando el rugido de la brisa del mar afuera. Puedes hablar. Asintió mientras sonreía. ¿Cómo habrías podido prever todo esto, incluso antes de que el rey proclamara luchar por gobernar el reino? También había pensado que sería imposible que su padre Wimbledon III se lo dijera de antemano, pero incluso después de haber pensado cuidadosamente esto todavía no había llegado a una conclusión. Todo el mundo sabía que el segundo príncipe era el heredero que el rey valoraba más, simplemente la orden del rey había sido establecida para él. Este punto podía ser visto por todos, ya que el segundo príncipe había llegado a Valencia como feudo. ¿Podría ella haber imaginado todo esto por su cuenta, además de haber comenzado ya hace 5 años, planeando su plan? Dios, solo tenía 18 años. ¿Previsto? Ella mostró una mirada divertida. ¿Me tomas por una bruja? No tengo ese tipo de habilidad. Pero... Además, no sabía que mi padre declararía la lucha por gobernar el reino, allanando el camino para su estimado segundo hijo. De hecho, ¿no existe conexión entre la lucha por gobernar el reino y mi plan? ¿No había relación? Cuando Ryan de pronto hizo conciencia de este aspecto, su boca se hizo más ancha y más ancha. Al ver la expresión de incredulidad en la cara de Ryan, García sonrió. No me digas que debía haber esperado a mi padre, primero decirme que debía luchar por el trono. Habría tenido entonces la capacidad de luchar por el trono, del mismo modo. ¿Habría sido realmente al final quien gobernara su pueblo el mejor para sentarse en el trono de Grey Castle? Pensé que habías entendido mi plan cuando habías visto la flota de Vela Negra. Así que esa es la razón, murmuró Ryan, su flota no es solo para la batalla por el trono. Esta flota perteneciente a la tercera princesa podría cambiar las velas después de salir del puerto, robando a los barcos de otras ciudades y países. Del mismo modo, la tercera princesa animó a la gente a salir al mar, a participar en su flota de Vela Negra. Ella prometió que todo el botín se convertiría en propiedad del capitán del buque. El puerto de Agua Clara nunca cobraría ningún impuesto para este beneficio. Este movimiento le traería una enorme riqueza, así que esta vez simplemente había ordenado a la flota de Vela Negra navegar directamente hacia el sur, saquear cualquier barco que pasara por el Cabo Sin Fin, así como a la gente del sur de Schamin. Y estas medidas no eran solo por dinero. No tomaría la riqueza saqueada para construir ciudades o expandir el comercio de tierras, solo lo reinvirtió y continuó construyendo más barcos. En los últimos años había ganado un gran número de marineros experimentados, guerreros feroces, también abrazó los corazones y las mentes del pueblo. Si no pudiera seguir gobernando, todos los que habían participado en el saqueo de los barcos y aldeas también sería enviado a la horca. ¿Lo mejor en el gobierno de su territorio terminaría en el trono de Grey Castle? No, Ryan ahora sabía, para poder sentarse en el trono, ella tendría que poseer numerosos buques de guerra y soldados, entonces ella podría seguir el río San Juan, incluso llegar a presionar a la ciudad de Cosecha Dorada. ¿Sabías que estarías asignada al puerto de Agua Clara? Esto, contrariamente a lo que uno podría pensar que era inesperado, un acuerdo para aumentar el valor comercial de este lugar. García se encogió de hombros. Originalmente era un pago a la iglesia que trató de engañarme, ¿relacionado con la iglesia? Al ver a su contraparte que no ha dicho nada más, Ryan tampoco se atrevió a hacer más preguntas. Pero sabía que, aunque García no hubiera llegado a Puerto de Agua Clara, este lugar habría seguido su voluntad y se hubiera trasladado según su dirección deseada. Dejando de lado esos asuntos, se sirvió una taza de té negro. El pequeño truco de antes parece haber fallado. Ah, sí, Ryan, que apresuradamente recuperó sus pensamientos, respondió, solo hay noticias procedentes de Ciudad Frontera, informaron que las píldoras han fallado. No hay noticias de los otros lugares. Ninguna noticia debería significar que fueron asesinados por mis hermanos, nada de lo que me sorprenda. Originalmente eran piezas de ajedrez que habían sido arregladas fácilmente, solo para ser utilizadas mientras tanto. Sin embargo, ella cambió de tema. Para otras piezas el fallar es normal, pero no creo que ni siquiera mi cuarto hermano estaría sano y salvo. A decir verdad, estoy un poco decepcionado. Kingfisher dijo en el mensaje secreto, que el príncipe sin duda lo comió, pero...
Un fracaso sigue siendo un fracaso. No quiero escuchar ninguna excusa, interrumpió García. Pronto será la época de los meses de los demonios. Nuestro querido hermano tendrá que buscar refugio en la fortaleza de Lonson, ¿verdad? Cuando llegue el momento en que las bestias demoníacas invadan, temo que él necesite permanecer durante un largo tiempo dentro de la fortaleza. Escríbele, dile que aproveche esta oportunidad. Me gustaría ver si la diosa de la fortuna se quedará al lado del cuarto hermano una vez más. Sí, Su Alteza. Vete adelante. García agitó la mano. Cuando Ryan estaba a punto de marcharse, la princesa lo llamó una vez más. Ah, sí. Estoy segura de recordar que la píldora había sido comprada a un maestro alquimista, ¿no? Ryan asintió con la cabeza. ¿Qué dijo en aquel entonces? La píldora será incolora, insípida y se derretirá dentro del agua. Si entra en la boca será incurable, una muerte garantizada. Fueron sus últimos logros alquímicos, ¿no? García bostezó. Cuélgalo. Capítulo 12. Al fuego en un horno. Roland estaba parado junto al horno en el patio trasero, esperando que estuviera el primer lote de cemento. La casa de ladrillo que había diseñado para la producción de cemento tenía 15 metros de largo y 4 de ancho. La parte delantera y la trasera tenían una puerta. La puerta de entrada era lo más espaciosa posible, de modo que la gente pudiera transportar materiales fácilmente a la casa. En vez de eso, la puerta de atrás era solo el ancho de una persona. El único uso era dejar que Anne entrara en secreto en el cuarto de fuego. Por lo tanto, también construyó un muro que estaba a mitad de camino alrededor de la casa. Los arreglos de la importación y exportación eran custodiados por caballeros, eran hombres de Carter, por lo tanto, su lealtad estaba fuera de cualquier duda. El proceso de producción de cemento fue muy sencillo. En primer lugar, la piedra caliza se molía en polvo, después se mezcló con arcilla, polvo de hierro, y luego se calcinaría con un método seco o húmedo. A modo que, pudiera ser utilizado después de la molienda final junto con el yeso. Las materias primas eran muy comunes, solo el hierro podría ser difícil de obtener y mantener en un gran número. El hecho crítico en el proceso era alcanzar la correcta temperatura de calcinación. Roland no recordaba la temperatura específica necesaria para producir cemento, incluso si lo recordaba, no tenía la posibilidad de medir y controlar la temperatura, ya fuera con un termómetro infrarrojo o una pistola láser de temperatura termopar, ambas herramientas no estaban disponibles. Esto hizo que la producción del cemento fuera innumerable veces más compleja. Solo sabía que la temperatura era casi similar al punto de fusión del hierro, y que el proceso de calcinación era también una dificultad en la producción de cemento. En la era de la tecnología de fundición menos avanzada, mantener la temperatura del horno ha sido un problema para todas las personas. La pérdida de calor de un horno abierto ordinario era demasiado grande, era difícil mantener una temperatura a 1200 grados. Pero también requeriría un horno de alta temperatura de la resistencia, también se tendría que encontrar la manera de cómo hacer ladrillos refractarios. El horno de fabricación tradicional de hierro se calentaría hasta el punto de fusión. La temperatura puede ser hasta el estándar, pero la cámara estrecha era demasiado pequeña para tener la calcinación del cemento en ella. Roland temía que el tiempo antes de los meses de los demonios no era lo suficientemente largo para que él preparara todo esto. Por lo tanto, el diseño de Roland para el horno no tenía ninguna medida de calefacción, se basó puramente en las capacidades de Anne. Las partículas quebradas de la piedra caliza y arcilla se mezclaron todas juntas con agua en una suspensión. Esta se esparció de manera uniforme dentro del horno. Los caballeros cerraron la puerta y se alejaron. Después Anne entraría por la puerta de atrás, usando su fuego para hornear la mezcla de tierra hasta que se fundió en el polvo de hierro. Roland estaba algo inquieto. Este fue su primer paso hacia la modernización de la ciudad fronteriza. Si no podía producir cemento, la construcción de un muro en 3 meses sería solo una charla vacía. Sin el muro, no habría gente que estuviera dispuesta a permanecer en este lugar. Ya sea en la vida real o dentro de la literatura ficticia, si querías progresar, una base estable era siempre esencial. Su Alteza, ¿puede este tipo de producto sujetar realmente las piedras juntas? Carter, de pie al lado del cuarto príncipe, preguntó. Aunque el príncipe le había dicho que se trataban de los últimos resultados de la investigación de los alquimistas de Grey Castle, seguía siendo escéptico. Después de todo,
Esas personas realmente no han hecho ningún producto útil hasta ahora. ¿Quién sabe? De todos modos, eso es lo que dijeron. Roland extendió sus manos en resignación. El mundo de la alquimia y la astrología eran conocidos como las artes sabias. En el continente, todas estas profesiones eran muy populares. En general, la familia real desarrollaría su propio alquimista y astrólogos, destinados a refinar y predecir el destino. Para la gente común, estos estudios eran demasiado elegantes. A la luz de esto, Roland naturalmente haría que la fuente de las fórmulas de cemento fuera hecha por los alquimistas en la capital. En cuanto a si el comandante de los caballeros le creyó o no, no importaba. A través de la ventana podían ver que la llama dejaba de arder gradualmente, parecía que la calcinación estaba completa. Cuando Bowen se levantó y fue a echar un vistazo, Carter había sido expulsado de los jardines, por lo que estaba esperando solo por el frente de la puerta trasera para el ladrillo. Las puertas se abrieron y Ana salió. La primera cosa que Roland hizo fue cubrir con un manto sobre su cuerpo, y luego trajo una taza de agua para ella. ¿Cómo estás? La cara de la bruja estaba llena de polvo, debido al sistema de procesamiento húmedo y la cantidad de polvo también era baja, pero el aire caliente necesario para la calcinación todavía produjo bastante polvo. Ella no llevaba una máscara. Permanecer dentro por más de 10 minutos no era obviamente demasiado cómodo. Ella tosió y asintió con la cabeza. La lechada ya se ha convertido en polvo. Roland esperó hasta que la temperatura en el horno se enfriara lo suficiente, aunque necesitaba envolver una toalla mojada alrededor de su cabeza, todavía agarró la pala y entró en la puerta trasera. Al instante fue rodeado por el aire caliente. Durante algún tiempo sintió que era difícil respirar, la piel de sus manos fue inmediatamente asada. Afortunadamente, tomar una pala de polvo no tomó demasiado tiempo, de lo contrario, si permanecía unos minutos más en ese ambiente, caería en estado de shock por la alta temperatura. ¿Es esto lo que quería?, preguntó a Ana, que ahora llevaba puesto su traje de bruja. Se parece mucho a él. Roland extendió el polvo fino en el suelo, usando su dedo para sentir la temperatura. Para saber si es definitivo, tendremos que probar primero. ¿Para qué sirve? Es para la construcción de casas, o para la reparación de puentes y las carreteras. Puede ser utilizado en muchos otros lugares también. Si tiene éxito, después la gente no tendrá miedo al viento, o que sus hogares puedan ser destruidas, por el frío, la lluvia o la nieve. Con su otra mano, le palmeó la cabeza a la chica. Esto fue posible gracias a su habilidad. Ana bajó la cabeza. Roland no sabía si era o no era una ilusión, pero sintió que la respiración de la muchacha se hacía más rápida después de darle una palmada. Según la teoría, era importante encender los materiales triturados junto con el yeso, con esto sería posible ajustar el tiempo de endurecimiento. Pero ahora no sería necesario pensar en ello demasiado. Después de un breve descanso Roland volvió a tomar la pala y agarró un poco más de cemento. Entonces llamó a Carter que estaba de pie afuera del patio, dejándolo preparar 3 mezclas diferentes del polvo con la arena para mortero de cemento compuesto. Al comandante de los caballeros no le importó completamente este trabajo manual. Para él, hacer este tipo de trabajo fue muchas veces mejor que las peleas de sustituto que tenía por su Alteza, cada vez que se peleaba con los otros jóvenes señores mientras estaba en una excursión con damas de compañía en Grey Castle. Debido a que ya estaba dentro, el polvo de hierro no fue agregado a la materia prima. El color y el brillo que salió de él era más ligero de lo normal, apareciendo como un gris pálido. Roland extendió la lechada sobre un ladrillo, y luego dejó otro ladrillo encima de él. El proceso de solidificación del cemento tardaría alrededor de 4 horas, pero teniendo en cuenta la inestabilidad causada por la producción del cemento, se proponía simplemente esperar hasta mañana antes de ver los resultados. El segundo día, temprano en la mañana, Roland, Carter y Ana se apresuraron a correr hacia el cuarto de fuego en el patio trasero. Cuando abrió la puerta, vio que el cemento tenía la apariencia de la condición de solidificación. Las 2 piezas de ladrillo estaban firmemente unidas. La consolidación parecía ser desigual, y en algunos lugares, parecía escarchada por fuera. Roland se agachó, raspando la supuesta escarcha, y tratando de apretar su dedo en el cemento endurecido. El tacto hizo que su corazón se sintiera complacido. La superficie del cemento era sólida, completamente diferente del tacto de la tierra apisonada, es decir, usando su uña para raspar contra ella no dejó rastros. Carter repitió la acción del cuarto príncipe, intentando mover la roca,
pero tampoco tuvo éxito. Incluso dio una patada decidida contra el costado del mismo con el pie, hasta que la conexión entre el cemento y la tierra se rompió, pero los dos ladrillos todavía estaban firmemente unidos entre sí. Por fin, giró la empuñadura de su espada contra el ladrillo, pero solo una pequeña pieza en una esquina se desprendió. Este es el efecto del cemento y Carter inmediatamente se dio cuenta de su propósito. Esto es increíble. Ayer podía fluir como una vela derretida, solo una noche después, es como una roca. Con este tipo de material, la construcción de la muralla de la ciudad irá mucho más rápido. Mientras tengamos suficiente piedra, incluso podríamos construir un muro alrededor de la frontera dentro de 5 años. ¿De qué sirve eso? Roland no aceptó la sugerencia. Una pared alta sería incapaz de detener a cualquier enemigo que venga a nosotros desde adentro. Preferiría convertir las viejas casas de madera de la ciudad fronteriza en sólidas habitaciones concretas, para que mi gente ya no necesite preocuparse por un desastre natural que los convierta en personas sin hogar. El comandante de los caballeros estaba mudo. Realmente no esperaba que el cuarto príncipe con todos sus tipos de malos hábitos dijera esto. El futuro será ahora. Roland se reafirmó una vez más sobre la importancia del camino por el que iba a caminar. En lo que respecta a las numerosas batallas que tenía que luchar en el futuro, la ciencia y la tecnología eran sus mejores aliados. Y sabiendo esto, la ayuda de las brujas fue el primer paso en el camino que tenía que caminar. Capítulo 13. Muralla de la ciudad. Pronto la producción de cemento se puso en el camino correcto, con el fin de permitir a Ana una cantidad suficiente de descanso. El horno solo se usado de 2 o 3 veces al día. Para sacar el máximo provecho de cada proceso de calcinación, tuvieron que recolectar más materias primas. Para ello, Roland, una vez más, emitió órdenes para reclutar más trabajadores, hasta que su número actual se duplicó. Pero también sabía que no solo podía confiar en Ana para hacer todo el fuego. Las personas que trabajaban a largo plazo en un ambiente polvoriento, eventualmente se enfermarían. Además, una vez que la escala de la producción futura aumentara, Ana sola no sería suficiente para satisfacer la demanda. Las brujas no deben usarse como consumibles. En cambio, deben servir como un motor para promover el desarrollo de la civilización. Aunque Roland ya era consciente de este hecho, en este momento, solo podía invertir toda su energía y mano de obra en la construcción de la muralla de la ciudad. Después de todo, si no pudieran detener a las bestias demoníacas, todo lo demás pronto se volvería insignificante. La excavación de la base para la colocación de la muralla de la ciudad ya había comenzado con el fin de conectar la ladera norte con el río Chisui. Para aumentar la velocidad de producción, él personalmente se hizo cargo del proyecto general. Cavó la primera pala de tierra con sus propias manos delante de las masas de los espectadores que lo rodeaban. Roland pensó que después de resolver el problema con el cemento, que la construcción de la muralla de la ciudad sería fácil y relajante. Pero pronto descubrió que su experiencia anterior en ingeniería no era suficiente para entender una sola palabra del proyecto. ¿Cuán profundo y amplio tenía que ser la base? ¿Cómo resolver las diferentes alturas de las secciones? ¿Cómo asegurarse de que la pared de más de 600 metros de largo sería construida en línea recta? Había visto previamente la construcción de un camino por un grupo de jóvenes. Estaban buscando una escala en sus instrumentos de medida. Fue llamado un teodolito y nivel, ¿verdad? Pero ambas herramientas no existían aquí. Como desafortunado ingeniero mecánico, a pesar de que Roland y el ingeniero civil de al lado ambos eran llamados los dos perros de ingeniería, el contenido que habían aprendido en realidad eran polos aparte. De los artesanos de barro que había contratado, nadie había estado involucrado en la construcción de cualquier proyecto importante. Incluso se podría decir que su propia comprensión era mejor que la de ellos. Por lo tanto, la construcción de la pared comenzó muy lentamente. Se tardó una semana entera para acabar solo la mitad de la base que necesitaban. Una vez que un proyecto se salió de control, sería difícil decir cómo se vería el producto final. Por ejemplo, esta base cavada que era difícil de excavar, salió como un surco poco profundo, en lugar de la base de la pared. Era más adecuado para ser llamado una zanja de drenaje. A pesar de las descripciones de Roland, la anchura que extraían era más o menos diferente para cada persona. Por lo tanto, el ancho se volvió claramente fuera de forma, cada vez más estrecho a medida que pasaba. Mientras que, de pie en una distancia,
La base prácticamente se asemejaba a una serpiente curva y sinuosa. Aún así, Roland no estaba dispuesto a detener el proyecto. Con poco más que la excavación en su mente, siempre y cuando no era momento de cocción, que era el trabajo de Anna, se quedaría en la ladera norte durante el resto del día. Ajustar la dirección de la extensión del hoyo a simple vista, moviéndola lentamente hacia adelante. Simultáneamente, también duplicó la recompensa por reclutar artesanos de piedra. Afortunadamente, esta situación no duró mucho. Cuando Roland preparaba la sexta calcinación de cemento, Baroff le informó que un cantero había respondido al reclutamiento. Se dijo que él era un miembro anterior del gremio de canteros. La gente que esperaba una audiencia ya había sido obligada a esperar fuera del pasillo. Cuando obtuvo esta información, casi estalló de alegría. En sus memorias, el gremio de canteros en Greycastle era una organización famosa. Incluso el cuarto príncipe había oído hablar de su nombre. Pero al final, debido a un error de construcción, se les ordenó disolver. Pero, ¿cómo podemos terminar esto sin ayuda de los canteros? Tráelo, dijo Roland con expresión tranquila y asintió. Originalmente quería decirle a Anna que también debería salir, pero poco después pensó que no sería un problema. Ciudad Fronteriza tenía más de 2000 personas en ella, muy pocos habían visto el verdadero rostro de la bruja. Además, si muchos conocían la verdadera identidad de la bruja, ninguno sería capaz de reconocer a Anna en este momento, ya que antes con entusiasmo se encontraba esperando la muerte, pero ahora parecía una persona diferente, añadiendo el hecho de que vestía un vestido extraño. Incluso aunque la gente llegase a conocerla, no serían capaces de reconocerla en este momento. Karl van Veit se sintió inquieto cuando fue conducido al patio por el caballero. Tenía la intención de informar a Su Alteza que esta época del año no era adecuada para llevar a cabo un proyecto de gran envergadura. Después de adquirir la confianza de Su Alteza podía cambiar lentamente la visión del príncipe sobre las brujas. En los rumores, Su Alteza siempre actuaba violentamente. ¿Qué debe hacer cuando pareciera que iba a ir contrario al resultado de su consejo? Con sus pensamientos moviéndose en un torbellino mientras se inclinaba, cuando levantó la cabeza de nuevo, de repente se detuvo y se quedó mirando fijamente. La chica al lado de Su Alteza se veía tan familiar para él, tan familiar que se sentía como si estuviera soñando. Karl se frotó los ojos, luego miró de nuevo, no pudo evitar gritar, «Anna». El corazón de Roland se detuvo por un instante. ¿Cómo era posible? Solo quería contratar a un artesano, pero ¿quién podría haber sabido que el artesano era también el vecino de la bruja? Se podía decir que el otro estaba perfectamente familiarizado con Anna, de lo contrario, habría sido imposible reconocerla inmediatamente. Miró a Carter. Él consiguió la indirecta, él inmediatamente tiró del pestillo, bloqueando la única salida. Venerable maestro. La reacción de Anna dejó que el espíritu de Roland se pusiera en movimiento durante un tiempo antes de que volviera su conciencia completamente. ¿Qué, maestro? Realmente eres tú, Anna, yo. Karl solo sintió que su ojo se calentaba, y luego algo empezó a fluir de ellos. Se arrodilló impotente en el suelo, repitiendo constantemente, lo siento, lo siento. Muy bien, también. Bueno. Después de que Karl van Veit fuera capaz de calmar su estado de ánimo, se levantó lentamente y se inclinó una vez más para rendir homenaje a Roland. Lo siento mucho, Su Alteza, olvidé de mis modales. Esto, al final, ¿qué está pasando? ¿No eres un cantero? Yo solía ser. Cuando Karl había recuperado un estado de ánimo tranquilo, su discurso se hizo muy fluido. Su Alteza no había matado a Anna. El que fue ahorcado en el terreno de ejecución fue suplente consciente de este punto, ya sabía cómo tenía que progresar más. Aunque no estaba claro por qué el otro partido rescató a una bruja, pero sin importar que, incluso si Su Alteza quisiera tomarla como su concubina, incluso eso sería mucho mejor que ser crucificado. Esto demostró que el príncipe no temía que las brujas fueran la encarnación malvada como se describe en los rumores. Describió sus experiencias de vivir en esta ciudad fronteriza, desde el momento que huyó de Greycastle. Incluyendo el hecho de que había abierto una universidad aquí, y que había descubierto que Nana Payen, una de sus estudiantes, también se había convertido en una bruja. Por último, rogó a Su Alteza Real que también llevara a Nana a su palacio para estar a salvo de la exposición. Anna,
que estaba a un lado, tenía una expresión cariñosa en su rostro, mientras escuchaba la súplica por Nana, pero desde el principio hasta el final ella nunca dijo una palabra. Otra bruja nueva. Esto realmente eran noticias importantes, y buenas noticias también, pero parecía recordar el nombre de Payen. Cuando Roland le preguntó en voz baja al viceministro, se dio cuenta de que era de hecho, la pequeña familia aristocrática de la ciudad de la frontera. Puedes llevarla a verme, si es una bruja, me aseguraré de que no se lastime. Protestó Roland, pero no puedo alejarla de la familia Payne, especialmente cuando ella no había sufrido alguna amenaza de su familia materna. Además, rescatar a Anna no es lo que piensas. Lo consideró y pensó que decir la verdad sería mejor, necesito su ayuda. La idea de que son la fuerza del diablo es absolutamente absurda. Creo que el poder de una bruja, independientemente de si es bueno o malo, puede ser controlado. Así que Anna, Nana o cualquier otra bruja, siempre y cuando ninguna otra ley, no las condenaré a muerte. Luego, nos dirigiremos al negocio de la ciudad. ¿Participó usted en la construcción de las murallas de la ciudad de Grey Castle? El príncipe rápidamente cambió el tema de nuevo a los asuntos de construcción. Sí. Carl asintió. Aunque Su Alteza el Cuarto Príncipe no se parecía a su conocimiento previo del príncipe, él no esperaba que el príncipe necesitara una ayuda de brujas. Sin embargo, su deseo de proteger a Nana fue aceptado. Eso fue suficiente. Bueno, voy a construir una pared desde el río Chisui hasta el pie de la ladera norte. El objetivo es evitar la invasión de la bestia demoníaca. De ahora en adelante este proyecto es su responsabilidad. Capítulo 14. Capacidad. Su Alteza, ¿cuán alto y ancho debería ser la muralla de la ciudad que usted está planeando construir? Debe tener por lo menos 4,5 metros de altura, 2 metros de ancho, lo que permite a 4 hombres para avanzar uno al lado del otro en la parte superior de la misma. Roland tuvo que asentir interiormente, los profesionales realmente no eran lo mismo que la gente común. Primero preguntarían sobre los parámetros técnicos y luego determinarían el programa de construcción. Así que requerirá que cavemos una trinchera de un hombre para estabilizar la parte superior de la pared. Además, para una parte superior de 2 metros de ancho de una pared de 4,5 metros de alto, la anchura en la base tendrá que ser por lo menos el doble y Carl respondió rápidamente. Por lo tanto, simplemente cavar la zanja también consumirá mucha mano de obra. Su Alteza, si usted me da 150 trabajadores, debería ser capaz de cavar la zanja meses antes de la llegada de los demonios. Una trinchera no puede detener a las bestias malvadas. Contestó Roland sin comprometerse. Es cierto, pero si construimos la parte superior de la muralla de la ciudad con mampostería de piedra, tomará 3 años. Con el fin de detener solo las bestias malvadas, no es necesario construir la pared tan alta. Aproximadamente 3,6 metros de altura debe ser suficiente. El ancho también se puede reducir en 1/3, dando por resultado una base de 2 metros de ancho. Con la excavación simultánea de las trincheras y la construcción de la muralla, así como un aumento de los trabajadores a 200. De esa manera, yo debería ser capaz de terminarlo en enero, en el próximo año, antes de la llegada de los demonios. Carl hizo una pausa, luego dijo, por favor, perdóname, Su Alteza, esto realmente no es un buen momento para empezar. En caso de que la construcción de la pared no sea a tiempo, incluso si las zanjas se cavaron bien, todavía perderán su forma original después de la lluvia de inmersión y nieve durante todo el invierno. Cuando regreses, en lugar de terminarlo, solo necesitas gastar más tiempo y mano de obra para limpiar la zanja ablandada, excavarla y profundizarla una vez más. Digamos, en el caso de que solo construyamos la pared de 4 metros de alto y 1,20 m de ancho, ¿cuánto tiempo necesitas para cavar las trincheras? Debería terminar dentro de 1 mes y medio. Respondió Carl. Entonces, hazlo de acuerdo con este plan, zanjeando y amontonando al mismo tiempo, para que tengamos éxito 1 mes antes de la llegada de las bestias demoníacas. Roland agitó la mano, interrumpiendo a Carl. Sé lo que te preocupa, pero toma un vistazo a esto. Este es el último trabajo del taller de alquimia Grey Castle. Naturalmente, no tuvo tiempo de permitir que el cantero viera el proceso de encolado. En su lugar, le mostró los 2 ladrillos que había pegado antes. Afortunadamente, cuando el príncipe habló, casi nadie se atrevió a interrogarlo.
Cuando Carl oyó que este cemento adhesivo alquímico podía convertirse de un líquido en una forma sólida durante la noche, además de que vino con un alto efecto de adhesión, su cara expuso su increíble asombro. Como un cantero que había dedicado la mitad de su vida a su trabajo, podía reconocer naturalmente cuán grande ha sido esta invención. Aparte de la encuadernación de piedra, el hecho más importante fue que era posible dar forma libremente a su figura. ¿No sería eso equivalente a no necesitar más un segundo proceso de corte y pulido, siendo adecuado para cualquier piedra de forma suelta? La fase de procesamiento que consume mucho tiempo podría ser abandonada en conjunto y la tasa de construcción de cualquier edificio podría elevarse a un nuevo nivel. Esto solo fue bastante emocionante. Roland miró la expresión del rostro de Carl con satisfacción y una vez más preguntó, ¿qué piensas? ¿Son 3 meses bastante? La voz de Carl Van Veit se estremeció un poco. Si tienes razón, no, quiero decir. Si el taller de alquimia describió correctamente este asunto, yo estoy dispuesto a intentarlo. Muy bien, voy a dejar que la gente resuma la información detallada de cemento para usted. Si todavía hay algo más que necesites discutir conmigo, entonces siéntete libre de hablar con mi viceministro, Roland se rió. Señor Carl, de ahora en adelante serás el jefe de la oficina de los empleados. Al día siguiente Roland vio a Nana por la tarde. La niña miró inexpresivamente a Ana, agarrándose la ropa durante mucho tiempo, antes de decir, ¿ya estoy muerta? La primera vez que Roland la vio, tuvo que admitir que el poder de la bruja no solo les daba la habilidad de utilizar magia. Hasta cierto punto, también cambió su aspecto y temperamento. Ella y Ana eran tipos muy diferentes, pero ambos tenían un encanto único. Este sentimiento no tenía nada que ver con la edad, y tampoco estaba relacionado con su situación. Incluso cuando Ana estaba en la cárcel, a la espera de su sentencia de muerte, el resplandor que emitió continuó sin cesar. Buscó en toda su memoria, si era una señora noble con una educación muy buena o un caminante de la calle en Greycastle, ni había dado tal aura. Si uno insistía en describirlo, entonces comparado con otra mujer, era como si las brujas fueran los colores en una fotografía en blanco y negro. Ella fue traída por Carl Van Veit, que después se retiró con tacto, dejando solamente a Roland, a Ana y Nana en el patio trasero. Tú no estás muerta, Ana también está viva y bien. Roland tuvo que contener una sonrisa. Soy el cuarto príncipe Roland Wimbledon, ¿y tú? Soy Nana Payne. Cuando la niña escuchó que ella misma no murió, su expresión volvió a ser animada otra vez. Corrió directamente al lado de Ana, empezando a charlar con ella, despreocupada, sin tener en cuenta la identidad del príncipe Roland Wimbledon. Naturalmente, a Roland no le importaba lo que una chica de 14 a 15 años tenía que decir. En su lugar, se apoyó a la mesa redonda y se sirvió un poco de cerveza, apreciando el comportamiento cotidiano a su lado. Ana estaba claramente un poco más tranquila ahora. En el tiempo que Nana tomaría para decir más de 10 frases, Ana diría solo una. Habiendo dicho eso, mientras Ana tenía solo 17 años, ya exudaba una sensación de hermana mayor. Roland no pudo evitar pensar, cuando ella crezca, ¿qué tan extraordinaria será? Cuando el discurso de Nana frenó, tosió, abrió la boca y preguntó, «Señorita Payne, ¿he oído de su maestro que ha despertado como bruja?» Comparado con la gran mayoría de las personas que usaron la palabra y caído al convertirse en bruja, Roland prefirió el término despertar. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que todas las brujas ya tenían un comportamiento malvado y solo traerían una mayor destrucción. Esto era lo mismo con las armas, podían producir violencia, pero también se podía usar para resistir la violencia. El punto crucial en él estaba en la persona que sostenía el arma. Tal vez la propaganda de la iglesia de las masacres causadas por brujas se basó en los hechos, pero usar eso como prueba de que toda la comunidad de brujas era culpable era la mayor de las injusticias. El rostro de Nana una vez más se puso rígido. Ella susurró, ¿me vas a colgar? No, por supuesto que no, la horca es para criminales atroces. No eres uno de esos y la señorita Ana tampoco es uno, así que no te preocupes por eso. Ella tomó aliento y asintió con la cabeza, no estoy seguro. El maestro dijo que las brujas fueron coaccionadas por el diablo y después ganó algún tipo de poderes malvados. ¿Podría estar yo poseída? Además, nunca he visto al diablo. ¿Cuándo te enteraste de que tú,
te habías vuelto diferente. Hace aproximadamente una semana, murmuró Nana, vi a un pájaro con una pierna rota y quería ayudarlo. Y de repente, sentí algo que fluía de mis manos. Había cosas fluyendo. Preguntó Roland. ¿Qué pasó entonces? Ah. De repente, encerró al pájaro como una burbuja de agua pegajosa. La cabeza de Nana se inclinó al recordar esto. Entonces la pierna del pájaro fue sanada. ¿Tiene el poder de sanar? El corazón de Roland comenzó a correr. Estaba muy claro lo que significaría esta habilidad. Con la ausencia de antibióticos, no había medicina moderna aquí. Las personas con traumas o infección probablemente encontrarían la muerte en estas edades. Como tal, la cicatrización rápida de heridas era casi la equivalencia de salvar muchas vidas. Esta capacidad era muy limitada para promover el progreso de la civilización en su conjunto, pero tenía un significado asombroso para la vida de cada individuo. Inmediatamente fue a la puerta, buscando un caballero para traer un pollo vivo. Si pudiera probar que lo que había dicho era cierto, podría usar esto como una fuente para cambiar la visión de la ciudad fronteriza de las brujas, terminando la situación actual de su persecución despiadada. Capítulo 15. Halagándose. Al ver al caballero aceptar su orden y marcharse, Roland regresó a la mesa. Puedes curar animales pequeños, así que, ¿por qué crees que las brujas son malas? El maestro dijo que las brujas pueden hacer lo que la gente común no puede hacer, y a veces puede no verse mal, pero eso sería solo una trampa, establecida por el diablo para tentar a más personas. La niña se apagó. Realmente no he visto al diablo, lo juro. Por supuesto que no lo has visto, eso es solo mentira de la iglesia, tu maestro también fue engañado por ellos. Dijo Roland. La iglesia miente. La mandíbula de Nana cayó, ¿por qué? Roland negó con la cabeza, sin dar explicaciones. Aunque lo explicara, no lo entenderían. Antes de que una civilización se desarrollara hasta cierto punto, este tipo de cosas extrañas siempre ocurrirán. Incluso cuando nadie se beneficiaba de ella, la gente automáticamente contribuiría a los desastres naturales, los desastres causados por el hombre o fenómenos incomprensibles como un producto controlado por alguien detrás de las cortinas. Desde el punto de vista histórico, esta era una roca que la mayoría de las mujeres tenía que llevar en su espalda. Y en este mundo, las brujas que poseían un poder factible de origen desconocido se convirtieron en un blanco fácil para la iglesia. Pensando en ello, era absolutamente imposible que la iglesia ignorara este tipo de apariciones extraordinarias, no importa qué. Tendrían que conferir a todas las brujas como santos, nombrando sus poderes como el don de Dios, o matar a todas las brujas, afirmando que eran el portavoz del diablo. Sin embargo, una vez elegida la primera, la majestuosidad del monoteísmo recibiría un fuerte golpe, tan pronto como una bruja que no pertenece a la iglesia emergiera. En el caso de todas las religiones creyendo en otros dioses etiquetando a las brujas como santos, todos serían personas elegidas por Dios, y entonces, ¿quién sería el único Dios verdadero? El politeísmo solo podría existir bajo la premisa de que todos los dioses existen verdaderamente, capaces de restringirse mutuamente. Puesto que Dios era inexistente, todo esto era la basura simbólica que alguien había creado de boca en boca. Así que, ¿por qué permitir que el lado opuesto exista y compartir este mundo con ellos? Así que cualquiera reclamaría a su Dios como el verdadero Dios y creer en el monoteísmo. Y cuando se trata de un miembro de otra religión, solo había un camino a seguir, la exterminación. Al final, solo podían elegir la última opción, para no escatimar esfuerzos en matar a todas las brujas. No había absolutamente ninguna relación con el diablo, eran solo sus propios beneficios. Un pollo vivo fue preparado por la cocina del castillo de inmediato, y luego el caballero lo llevó por las salas, mientras que todavía revoloteaba y pateó en la confusión. La siguiente cosa hizo que Nana estuviera aturdida. Roland tomó el cuchillo de plata de su cintura y el caballero lo agarró para que pudiera apuñalar el cuerpo del pollo. Cuando el pollo resultó herido, Roland permitió que Nana subiera y lo tratara. Después de curarlo, otro apuñalamiento siguió. De esta manera continuaron una y otra vez. Después de mediodía, cuando el pollo finalmente tomó su última respiración profunda, Roland tenía una comprensión general de la habilidad de Nana. Podía restaurar partes dañadas, incluyendo cortes, desgarres, fracturas y moretones. En caso de que faltaba una parte,
como una pierna de pollo cortada, no podía hacer que creciera una nueva. Sin embargo, bajo el pleno uso de su capacidad, la garra rota podía ser conectada nuevamente, permitiendo que el corte sea curado. En última instancia, ella no podía revertir la muerte. Una vez que los pollos murieron, su tratamiento fue ineficaz. Desde que Carl se hizo cargo del proyecto de la muralla, el cuarto príncipe Roland se estableció de repente. Pasaba todas las tardes en el jardín del castillo, acompañado por Anna y Nana. Ahora ya no tenía necesidad de preparar ropas adicionales para el entrenamiento de Anna, aunque hubieran saltado llamas en cada uno de sus dedos, todavía podía manejarlas hábilmente. Ahora era poco probable que fuera como antes, cuando ocurrió un accidente, encendiendo el uniforme de su propia bruja. Nana también cambió su ropa en el mismo uniforme de bruja que usaba Anna. Al principio se sintió un poco reacia a la práctica, pero la sesión de té de la tarde la tranquilizó. Ver las dos brujas venir y pasear por su patio trasero alivió en gran medida la amargura en el corazón de Roland. Ocasionalmente, se dirigía a la vertiente norte al pie de la montaña para comprobar el progreso en la muralla de la ciudad. Después de más de 2 semanas de construcción, el muro ya había alcanzado los 100 metros de longitud. En esta época en la que no existía un teodolito para medir la distancia, todos los días, al mismo tiempo, Carl haría que los artesanos determinaran la distancia y la uniformidad usando las sombras formadas por el sol con la ayuda de un palo de madera. Construyeron una torre de vigilancia cada 10 columnas para estabilizar la muralla de la ciudad. Tal proyecto de construcción a gran escala también fue notado naturalmente por la nobleza de la ciudad, pero además de encontrar a Varop y preguntarle sobre este proyecto, no tomaron ninguna otra acción como si esto no tuviera nada que ver con ellos. Roland no se quejaba, ya que sus posesiones estaban en Fortaleza Lonson, definitivamente no se quedarían aquí y ayudarlo a custodiar la ciudad fronteriza. Incluso podía imaginar a estas personas reunirse y ridiculizar a Roland, diciendo que había sobreestimado sus capacidades. No solo la nobleza había notado el cambio, sino también los comerciantes. En los años anteriores, los comerciantes viajeros compraban pieles de animales, pero ahora parecía que no había posibilidad de comprarlo. Uno tras otro, comenzaron a salir y regresar a la fortaleza. Naturalmente, el enojo por su regreso con las manos vacías fue ventilado a Roland. La noticia del proyecto de construcción del cuarto príncipe Roland Wimbledon para repeler a las bestias demoníacas en los meses de los demonios ya se había extendido a lo largo del río Chisui. Muchos lo llamaban simplemente estúpido e ignorante. En este punto, nadie pensó que él podría mantener a la ciudad fronteriza. Incluso la mayoría de los lugareños no lo creían. Después de todo, la impresión que todos tuvieron del cuarto príncipe no incluía el coraje para luchar. Independientemente de lo que hiciera, al final, se refugiaría en la fortaleza. De esta manera, mientras todos hablaban de él, Roland dio la bienvenida a su primer invierno después de cruzar. Capítulo 16. Ruta futura. Las llamas en la chimenea estaban en plena floración, dispersando el frío que penetró a través de las puertas y ventanas. Encima de la enorme chimenea colgaba el cráneo de un ciervo con largos cuernos. En el resplandor del fuego, la sombra de los cuernos se reflejaba en la pared trasera, parecían enormes garras y dientes. Frente a Roland había una larga mesa de madera de color rojo oscuro cargada de pergaminos y libros. La mayoría de los documentos solo necesitaba su firma para ejecutar la orden. Por lo general, Roland solo estaría aquí para manejar el trabajo oficial, pero como había remodelado la sala del castillo en una oficina de 3 habitaciones, gradualmente pasó a ser aficionado de trabajar ahí. Al fijarse en la parte posterior de la ventana, podía ver la ciudad extendiéndose hasta hacerse pequeña, y en el horizonte se encontraban interminables montañas sin fin. Las montañas eran casi intransitables, separando el reino de Greycastle y las tierras salvajes en dos. La vertiente norte de la montaña era solo un paso de la gama de ramificaciones de la cordillera. Al pie de la ventana podía ver el jardín cercado, que Anna utiliza para entrenar. Con el fin de proporcionar un lugar conveniente para el té de la tarde, la piscina de ladrillos ya estaba transformada en una larga mesa. Si el tiempo era bueno, podía bajar y acostarse debajo del sol, o tal vez incluso estar encima de la mecedora hecha a la medida para dormitar. Aunque era pequeño, era agradable tener su propio jardín personal. En su vida anterior,
Si uno quería sentarse en los escalones de piedra de un castillo real, sería casi imposible. Solo para mirar a su alrededor, tenía que gastar dinero para comprar un boleto. Pero ahora, no solo tenía su propio castillo, sino también toda una ciudad. Su Alteza, hace no mucho gastamos una cantidad considerable de dinero de su tesorería para reclutar a comerciantes y obreros. Si esto continúa, me temo que nuestro tesoro no durará hasta la primavera del año entrante. Barov entregó el pergamino con los informes recientes de la situación financiera a Roland. Originalmente, la ciudad fronteriza tenía un cuadro muy simple de ingresos y gastos. Su línea de ingresos provino de la extracción de mineral y el comercio con piedras preciosas. Esta línea de ingresos estaba en manos de la fortaleza de Lonson. La producción de la mina de la pendiente norte fue intercambiada directamente por trigo o pan, sin impuestos, y el intercambio de recursos fue presidido por la fortaleza. Descrito en términos más simples, la mina de la vertiente del norte era un artículo común de la nobleza de la fortaleza de Lonson. Los nobles estacionados en la ciudad fronteriza podían ser vistos como los custodios de los accionistas. Sus feudos estaban principalmente en el este de la fortaleza. Ellos vendrían aquí solo por un tiempo limitado, y habría diferentes personas cada año. De hecho, Ciudad Fronteriza tenía menos de 30 años de historia. En comparación con los casi 200 años de Fortaleza Lonson, era simplemente un bebé recién nacido. El duque Waen solo tenía la intención de establecer un puesto avanzado aquí, para obtener una alerta temprana en caso de que comenzara una invasión de bestias demoníacas. Nunca había esperado que los pioneros que descubrieran una mina rica de recursos minerales en la ladera norte de la montaña se instalaran allí, prácticamente haciendo un pequeño municipio, llamado Ciudad Fronteriza. Con el fin de prevenir robos y la asignación de un noble feudal para ocultar la información, el duque no aceptó la sugerencia de la nobleza para que mandaran mano de obra para la extracción. En su lugar, empleó a los residentes locales. Incluso los criminales se convirtieron en mineros, y los alimentos fueron suministrados en base a la producción de mineral que cada hogar proporcionaba. La fortaleza solo suministraría algo de comida a los comisionados para darle a los empleados durante todo el año. La remuneración era una cantidad fija de dinero, no se basó en la producción minera. De los 2.000 habitantes de la ciudad fronteriza, más de la mitad de ellos estaban ahí para servir en la zona minera. Otra línea eran las otras industrias de la ciudad, la herrería, la taberna, la tienda textil, etc. A partir de ellos, por lo general la ciudad fronteriza recibiría una modesta cantidad de ingresos durante todo el año, pero era bastante difícil tener dinero sobrante al final de la misma. El señor nombrado no gobernó seriamente a la ciudad de la frontera, puesto que Roland fue enviado allí de Grey Castle. En su lugar, había decidido quedarse en la fortaleza, sin volver a la ciudad fronteriza. Como resultado, cuando Roland quería contratar a alguien para reparar las paredes, solo podía pagarlo desde su propio bolsillo. Si fuese el cuarto príncipe de antes, ciertamente no lo hubiera hecho. Pero el Roland actual, siempre y cuando ganara una posición firme en esta ciudad fronteriza, incluso si tuviera que gastar todos sus bienes, todavía valdría la pena. De todos modos, después de que el comercio del mineral no fuera liquidado ya con la comida, los ingresos de la ciudad sería todavía no más que una llovizna. La única pregunta era si la fortaleza Lonson estaba dispuesta a renunciar a su monopolio del comercio con ciudad fronteriza. Esto sería similar a entrar en el foso de un tigre para tomar alimentos, pero los datos de los inventarios proporcionados por Barov indicaron que la eficiencia de la minería era baja y el transporte de mineral era ineficiente e inconveniente. De hecho, el valor anual de la producción de minería de mineral era más de 1.000 reales del oro, pero para la fortaleza entera era solamente una gota del agua en el cubo. Los únicos beneficiados de esto fueron los socios inversores de la aristocracia. En consideración al desarrollo a largo plazo de ciudad fronteriza, esta línea de ingresos debe ser recuperada. La mente de Roland era clara en el hecho de que, incluso si estas personas pudieran recuperar completamente su inversión de los últimos 10 años o más, todavía no lo dejarían ir fácilmente. Aunque los mosquitos eran pequeños, seguían siendo carne. Además, se trataba de una plántula que podría ser útil para ganar dinero por medios reprobables. Anteriormente, estaba dispuesto a dar a los inversores ciertas preferencias y compensaciones, tal como la compra a mitad del precio y cosas parecidas. Sin embargo, un barco lleno de mineral a cambio solamente de la mitad de una nave de productos alimenticios,
Este tipo de asuntos no se le permitió volver a ocurrir de nuevo. Mientras Roland se concentraba en reflexionar sobre la lista de artículos, Barov lo observaba atentamente. En estos 3 meses, o para ser más exactos, en el mes más reciente, al cuarto príncipe le habían sucedido algunos cambios inexplicables. Quizás a los forasteros todavía no les quedaba claro, pero él estaba al lado del príncipe todos los días, por lo que este tipo de cambio podría mantenerlo durante un tiempo corto en la oscuridad. Durante su tiempo en Grey Castle, el cuarto príncipe Roland Wimbledon solamente era conocido por su mala reputación. Se insistirá en su propia manera, se comportaría sin escrúpulos, sin ninguna actitud aristocrática. Cosas por el estilo. En pocas palabras, no cometió errores torpes, solo pequeños errores incesantes. Comparado con sus 2 hermanos, su posición era muy diferente. Cuando su majestad lo envió a la ciudad fronteriza, se llenó su corazón de decepción. Si su majestad no le hubiera prometido la posición de oficial de ministro de Finanzas después de la lucha por el trono, él había pensado de verdad lavarse las manos y abandonar la lucha. Desde el principio, en sus primeros 2 meses en la ciudad fronteriza, el cuarto príncipe siempre demostró una conducta muy infantil. Consiguió ofender a la nobleza local una y otra vez. Afortunadamente, la ciudad en sí era de una escala muy pequeña, por lo que incluso si todos los cargos administrativos fueran desocupados y tuviera que llenar esas posiciones con una docena de civiles, todavía podrían seguir adelante. Pero de ahora en adelante, se convertiría en algo diferente. ¿Cuándo había ocurrido el cambio? Pensó, probablemente fue después de salvar a la bruja cuando aparecieron los cambios. Barov no dudaba que el diablo tenía el poder de entrar en un cuerpo, o que el príncipe podía ser manipulado por una bruja oculta. Pero esto era extremadamente improbable. Si el diablo y las brujas tuvieran la capacidad de controlar a alguien, ¿por qué elegirían al cuarto príncipe? ¿No sería mejor controlar directamente a su majestad o al papa? Otro punto que disipó sus dudas fue que había presenciado al príncipe sostener la cerradura del castigo de Dios. Este fue la carta de triunfo de la Iglesia para manejar las brujas. El poder de cualquier demonio se derrumbaría delante de la cerradura de castigo de Dios, pero Roland podía sostenerlo directamente. En otras palabras, en el caso de que no fuera el cuarto príncipe, cuando ni siquiera Dios tenía poder sobre él, era innecesario temer al rey demonio, así que ¿era necesario exponerlo? Preservar la propia vida era lo más importante. El estilo del príncipe continuaba a su manera, comportándose sin escrúpulos. Sin embargo, el sentimiento que Barov tenía era que ambos estilos no eran iguales. No, pensó Barov, debería ser lo contrario. La mayor diferencia sería el propósito. Sabía lo que Roland planeaba hacer. Para lograr el objetivo, tuvo que emplear algunos métodos que eran difíciles de entender para la gente común, como aquella vez en que trató de persuadirlo de salvar a la bruja. Tal vez la planificación no era muy sabia, pero el príncipe realmente había planeado de antemano, y creía firmemente en los resultados sin ninguna duda. Esta capacidad fue la que causó que nadie se sintiera desconcertado. El título de rey podría ser posible para cualquiera de los hermanos y hermanas de Roland, pero ciertamente no para el cuarto príncipe. Esta cosa estaba muy clara, porque ¿cómo podría desarrollar un lugar tan pequeño como la ciudad fronteriza? Ni siquiera los dioses podían hacerlo. Al final, Roland se le ocurrió un plan loco, el loco plan de establecer una línea defensiva en el exterior de la ciudad fronteriza, para que puedan desarrollarse mejor que la ciudad de Cosecha Dorada. ¿Estaba realmente convencido de que este proyecto tendría éxito? Si no, solamente sería un loco, lo cual sería bastante malo. Pero para Roland, que vigorosamente construyó la muralla de la ciudad, ese no parecía ser el caso. Él realmente planeó defender este lugar, simplemente con la ayuda del producto alquímico cemento, para construir un muro, que es para el sentido común, casi imposible. Dentro de la familia de Barov había también un alquimista, pero nunca había oído hablar de un taller de alquimia que refinara tal cosa. La solución para la construcción del muro se basaba en algo que nadie había visto antes. Al final, solo confiaba en sí mismo, o era solo su comportamiento imprudente. ¿En qué medida se fue el plan de Roland y, al final, cuánto sabía del plan de Roland? Barov se interesó por los días que se aproximaban. Capítulo 17. Emisario, parte 1. Este es un lugar tan podrido.
Cuando el emisario de la fortaleza Petrov salió de su cabina, el olor de madera deteriorado le golpeó en la cara. El aire circundante era húmedo y opresivo, haciendo que la gente se sintiera completamente incómoda. Levantó la cabeza e inhaló por la nariz. El cielo estaba completamente nublado, y parecía que la lluvia era pesada. La última vez que viniste aquí fue hace un año, dijo el asistente del embajador mientras colocaba sobre los hombros del embajador un abrigo de lana. No hay nada aquí, excepto la piedra. Fue 1 año y medio. Petrov corrigió. Cada temporada el duque elige a una persona diferente para venir. La última vez que estuve en Ciudad Fronteriza, era verano. Pero además de mineral tienen más, como una buena variedad de pieles, ¿y qué? Su asistente tenía una expresión en blanco en su rostro. Petrov sacudió la cabeza y no respondió. Cruzó el costado del barco, pisando el muelle cubierto de musgo, y un tablón emitió un crujido bajo su pie. La madera probablemente seguiría sosteniendo el muelle durante unos años, pero eventualmente se vendrá abajo, pensó. Ciudad Fronteriza no solo tenía piedra y piel, sino incluso tierra. Pero hablar de ello no tenía ningún sentido. El asistente era solo un oficial desconocido de la alcaldía, simplemente no alcanzó a observar este punto. Entre Fortaleza Lonson y Ciudad Fronteriza había una extensa área de tierra silvestre, que aún debía ser despejada para su cultivo. A un lado estaba la intransitable cordillera, mientras que al otro lado estaba el río Chisui largo y estrecho como un pasillo. Como un puesto avanzado de la fortaleza, si asumía la responsabilidad de la línea defensiva, también traería la amplia extensión de tierra en la posesión de la fortaleza. La tierra no había sido cultivada, así que no requirió ninguna recuperación antes de arar. En cambio, muchos círculos de cultivos podrían ser plantados, y además de eso, tenía una línea de defensa natural en ambos lados. Al final, para producir la suficiente comida, no era necesario gastar mucha fuerza. La escasez de alimentos en la ciudad fronteriza fue solo una manera de aliviar los problemas de la fortaleza causados por una creciente población. En el futuro, Fortaleza Lonson y Ciudad Fronteriza deberían convertirse en un territorio, en lugar de los dos territorios separados como son ahora. El único inconveniente era que necesitaría una operación de 3 a 5 años de duración, así como grandes sumas de dinero por adelantado. Desafortunadamente, al hablar de la previsión de la inversión, la mayor parte de la nobleza eran malos hombres de negocios. Oye, ¿cómo puede ser que el patio esté vacío? El asistente señaló un lejano pedazo de tierra. ¿No deberían tener el mineral preparado? Petrov suspiró suavemente. Vamos al castillo, y tengamos una audiencia con Su Alteza Real. Espera. Señor embajador, ¿sabes si él te recibirá? No sabía si Su Majestad lo haría, pero en su corazón no quería decirlo. Vamos, los establos están justo enfrente. El problema llegó ahora que la fortaleza y ciudad fronteriza se dividieron en dos territorios separados. Debido a la orden del rey para luchar por el trono, el cuarto príncipe fue dejado en la soledad. ¿Cómo quería un miembro aristocrático normal y real alguna vez estar aquí? Por supuesto que tomarían toda esta tierra para sí mismos. ¿Venta de minerales y joyas a cambio de comida y pan? Me temo que los ojos del príncipe solo pueden ver reales de oro. Si fuera él mismo, lo haría. Para ver con impotencia cómo la propia salida del territorio se intercambia por un poco de alimentos. El embajador tenía miedo de que nadie fuese a aceptar esta situación. Además, los productos no tenían que ir a la fortaleza. La mayor parte de la nobleza olvida el hecho de que el río Chisui no terminó en la fortaleza de Lonson. Podía vender el mineral a precio de mercado en Pueblo Sauce, en Montaña Dragón, o incluso en la Ciudad Roja, y luego tomar a las personas de sus ciudades como nuevos refugiados. No era nada más que un poco más abajo del río. ¿Qué podría hacer entonces la fortaleza de Lonson? ¿Bloquear el río y cortar al príncipe y su partido? Simplemente sería un desafío a la familia real de Greycastle. Todo el mundo sabía que el cuarto príncipe tenía menos probabilidades de convertirse en el rey, pero sin duda, todavía no sería bueno desafiarlo porque lleva la sangre del rey. El embajador y su ayudante montaron en caballos alquilados, avanzando lentamente hacia adelante por el camino de piedra que bordeaba el río. Los establos solo tenían viejos caballos de colores mezclados, incluso si cabalgaban lentamente, los caballos seguían temblando.
Y para estos 2 estúpidos caballos, todavía tenía que pagar un depósito de 2 reales de oro. «¿Ve eso, señor? ¿Es un barco de Pueblo Sauce?» Al oír a su ayudante gritar, miró en la dirección que señaló, solo para ver un barco con una hoja de sauce en su bandera verde, colgando en su poste único, navegando lentamente por el río. La línea de flotación del casco era muy alta, indicando que estaba cargado con carga. Petrov asintió sin comprender, pero su corazón se hundió. El príncipe se movió más rápido de lo que esperaba. Si el príncipe había comenzado a ponerse en contacto con esas ciudades y ciudades río abajo, las fichas de negociación en sus propias manos perdieron valor. Originalmente tenía la intención de adquirir el mineral por un 30% más bajo que el precio normal, por lo que aún podría ganar algo. Sin mencionar que, después de que las piedras se convirtieran en joyas pulidas, los precios de los artículos de lujo eran varias veces más altos. Desafortunadamente, esto no era un monopolio, ni tampoco era su familia quien tenía la última palabra. Participaron en el proyecto minero de Ciudad Fronteriza 6 familias nobles. Si carecían de consentimiento mayoritario, entonces no habría ninguna solución. Sin embargo, fueron lentos en reaccionar, pensando que la situación era la misma que antes. O, pensaron que el proyecto minero no valía la pena y su atención. De todos modos, los 5 restantes eran indiferentes, incluso su propio padre lo rechazó con confianza. De hecho, ellos estaban equivocados. La baja recompensa de la producción minera se debió principalmente a algunas otras posibilidades de comercio. Si hicieran la transición al comercio normal, podrían ganar más. Y si gana más, es probable que produzcas más mineral el próximo año. ¿Podrían conseguir el esquema de monopolio que pensaron antes? Con toda probabilidad, no, ciertamente no podría ser realizado. Petrov pensó, ya que podía ver el patio vacío, el príncipe no tenía la intención de permitir que estos minerales se intercambiaran por el trigo de mala calidad, tuvo que ponerse en contacto con los otros compradores. Si todavía querían mantener esta línea de negocio, un descuento del 30% era su mejor moneda de negociación. Como la distancia entre Pueblo Sauce y Ciudad Fronteriza era mayor, esto terminaría en un aumento de los costes de transporte, pero Pueblo Sauce tenía más de una fuente de mineral. El primer precio que ofrecen sería probablemente inferior al precio de mercado a la mitad. En cuanto a Montaña Dragon y Ciudad Roja, el precio sería aún más bajo, por lo que el cuarto príncipe estaría de acuerdo con el monopolio de Fortaleza Lonson, especialmente para el comercio de las joyas. Pero el problema era que, si firmaba un contrato, ¿su padre estaría de acuerdo con él? Las otras 5 familias creyeron que sería una cuestión simple permitir que la ciudad fronteriza se rindiera. ¿Debería rechazar los intereses de la familia para conseguir el contrato? Después de todo, en sus ojos, Ciudad Fronteriza todavía era controlada por la propia fortaleza de Lonson, y todo podía ser dado o quitado por ellos. Cruzaron lentamente la ciudad, dirigiéndose hacia el castillo situado en la esquina sureste. No era la primera vez que Petrov estaba aquí, pero esta vez el dueño había cambiado. Cuando los guardias vieron al embajador, inmediatamente entraron e informaron al señor. El príncipe Roland Wimbledon convocó rápidamente a Petrov, y cuando los dos fueron guiados al vestíbulo, el príncipe ya estaba sentado en el asiento principal esperando. «Señor embajador, por favor, siéntese». Roland aplaudió y dejó que la criada trajera abundantes comidas. Pollo entero a la parrilla, una pierna de jabalí con estofado de hongos, pan de mantequilla y un tazón grande de sopa de verduras. Obviamente, en esta zona fronteriza, los niños reales no tenían el menor impedimento de disfrute personal. Petrov naturalmente no dudó, que viajó en barco desde Fortaleza Lonson a Ciudad Fronteriza, e incluso con viento favorable se necesitó 2 días. Si se tratara de un buque de carga de varios mástiles, habría sido incluso aún más lento, tal vez de 3 a 5 días. No había cocina a bordo, por lo que usualmente venía comiendo tiras de carne seca o pan de trigo. Al ver los platos calientes humeantes, sintió saliva en su garganta. Pero gracias a los años de formación en la cultura aristocrática, podía mantener la etiqueta de comedor perfectamente. Por el contrario, los hábitos alimenticios de Su Alteza eran mucho peores, en particular su uso del cuchillo y el tenedor. Petrov observó que además del cuchillo de corte, el cuarto príncipe usaba un par de pequeños palos. Cuando se terminaba el corte, usó los palos para todos los otros movimientos. Y parecía que
2 palos eran mucho más convenientes que un tenedor. ¿Qué opinas? Al final de la comida, Roland preguntó de repente al embajador. ¿Qué? Por un momento el embajador perdió su espíritu. Esto. Roland sacudió las manos con los palos. Antes de responder a Petrov, el tenedor de hierro, para la mayoría de las personas es un lujo, por no hablar de un tenedor de plata. Cuando usted está comiendo directamente con su mano, es muy fácil poner cosas sucias junto con la comida normal en el vientre. Las enfermedades ingresan por la boca, ¿sabes? El embajador no sabía cómo responder, no entendía el significado de enfermedades ingresan por la boca, pero de acuerdo a su comprensión con la frase anterior, Roland se refirió probablemente a la suciedad adherida en la comida, y sería fácil conseguir enfermarse al comerlo. Pero cuando alguien trató de diagnosticar la enfermedad, nadie sabía la razón por la que murieron. ¿Cuántos palos cree que puede conseguir cortando un roble en el bosque? Estos palos son limpios y fáciles de conseguir. Voy a promocionar esto en la ciudad. El príncipe tomó un sorbo de su vino y continuó, por supuesto, ahora mi pueblo no tiene mucha carne para comer, pero voy a cambiar eso lentamente. Petrov se sintió aliviado, ahora sabía cómo responder. Rutinariamente, expresó su apoyo y bendición, pero en su corazón no estuvo de acuerdo. ¿Que toda la gente tenga carne? Eso sería simplemente caprichoso, incluso Greycastle no podía hacer esto, y Ciudad Fronteriza era una tierra desolada. Capítulo 18. Emisario, parte 2. El banquete continuó. Había una atmósfera bastante armoniosa durante la cena. El cuarto príncipe no habló del comercio de mineral, ya que le parecía inconveniente decir algo. Cuando el príncipe le dijo a la criada que entregara el postre, Petrov mencionó tentativamente lo del comercio. Su Alteza, de acuerdo con el procedimiento anterior, hoy debe ser el día en que usted entrega el mineral, pero no veo ningún mineral en el patio terminal. Roland dejó sus pequeños palos de madera y asintió. Desafortunadamente, la mina de la vertiente del norte se derrumbó hace un tiempo. Este mes mi gente solo puede tratar de reanudar la producción. Sin embargo, la grava del colapso aún no ha sido despejada. Según el calendario, podremos comenzar a minar nuevamente a principios del próximo año. ¿La mina se derrumbó? Por un momento, Petrov quedó atónito. ¿Fue una coincidencia? Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que el príncipe no tenía la necesidad de mentir. De lo contrario, si él mismo se dirigía a la mina de la vertiente norte, todo estaría claro, por lo que era obvio que con una mentira Roland solo se golpearía la cara. Entonces, ¿qué pasó con el mineral extraído antes del colapso? Eso no era mucho. La cantidad extraída fue de acuerdo a la convención. Mi gente no fue capaz de minar más de la cantidad fijada por la convención. Roland hizo hincapié en las palabras de una manera práctica. Señor embajador, también debe recordar lo que sucedió durante los meses de los demonios hace 2 años, ¿verdad? Por supuesto Petrov recordaba. El frío se alargó por 4 meses en Ciudad Fronteriza y casi 1 de cada 2 personas murió de hambre. La causa de esto fue la codicia avariciosa e insaciable del gobernador administrativo Reynol. Entre la aristocracia había una oposición natural interna. Algunos nobles incluso querían castigar al gobernador Reynol después. Pero al final de este incidente no pasó nada, solo porque era el marido de la segunda hija del duque. Ahora cuando esto fue mencionado por el príncipe, Petrov tuvo una mala sensación. Esta vez será aún peor. Suspiró Roland. Con lo que pudimos minar anteriormente, probablemente era suficiente para 2 meses de comida. Trataré de apoyar a mi gente, pero me temo que no sobrevivirán al invierno, señor. Hay que abolir las viejas formas de comercio. Petrov abrió la boca, pero no sabía cómo refutarlo. No era un diplomático profesional. Frente a tan buena razón, realmente no podía señalar ningún problema, por lo que solo podía retrasar el asunto por el momento. Su Alteza, tengo que expresar mi pesar. Esta vez no será una repetición de la tragedia de antes. Puedo darme el lujo de prestarle 1 mes de comida, y cuando su gente sea capaz de reanudar la producción el próximo año, puede pagar la deuda poco a poco. Ya vendí el mineral a Pueblo Sauce, podemos devolverle poco a poco con su dinero. Pero... No hay, pero, sin embargo, Roland lo interrumpió inmediatamente. Están dispuestos a comprar el mineral con reales de oro, y al mismo tiempo vender trigo,
queso, pan, miel y más a precio de mercado. Para que nosotros podamos comprar con los reales que conseguimos de la transacción anterior, pero, señor embajador, incluso si está dispuesto a prestarnos un mes de comida, ¿las otras 5 facciones estarían de acuerdo con su decisión? Por lo que sé, ni siquiera es fácil para el duque Ryan llegar a un acuerdo con las otras familias. Petrov guardó silencio, el cuarto príncipe lo había puesto bien. No solo los 5 restantes, incluso temía que su propio padre no estuviera de acuerdo. Si querían mantener el monopolio, sería necesario modificar el esquema de comercio, pero no sabía cómo podría tener la última palabra. Se le llamaba embajador, pero en realidad, no era más que el portavoz. Quizás el duque no deseaba que alguien formara parte de un acuerdo privado con la ciudad fronteriza, ¿verdad? Ya fuera durante el tiempo del exgobernador o ahora con el cuarto príncipe, siempre asignó un candidato diferente cada estación, y estas personas nunca fueron los gobernantes de sus familias. Independientemente del resultado, tenía que intentarlo, así que cuando pensó hasta este punto, Petrov extendió sus últimas cartas. 30 sostuvo 3 dedos. Fortaleza Lonson comprará el mineral y piedras en bruto por menos de 30% del precio de mercado. Creo que este precio debe ser mayor que el precio de Pueblo Sauce, Su Alteza. Roland respondió, de hecho, es más alto, pero todavía está la vieja pregunta. ¿Puedes garantizar el acuerdo de las 6 familias? Volveré inmediatamente a Fortaleza Lonson mañana. Después de conseguir un acuerdo, volveré con un nuevo contrato. Pero mi gente no puede esperar tanto. Debes saber que, si quieres llegar a un acuerdo entre la aristocracia, por lo general suele consumir mucho tiempo. Su Alteza, la cooperación con Fortaleza Lonson sería una mejor opción para usted y su gente. Pueblo Sauce está demasiado lejos, para que usted y su gente también puedan escapar durante los meses de los demonios. Cuando hablaba hasta este punto Petrov sentía que su garganta se había secado, pero el camino no es fácil. Es bastante peligroso. Dios mío, ¿qué diablos estoy haciendo? El corazón de Petrov latía locamente. ¿Verdaderamente amenacé al príncipe? Ja, 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 ja. Sorprendentemente, Roland no se volvió furioso, sino que se rió. Señor embajador, parece que te has equivocado. Nunca pensé en retirarme a Pueblo Sauce. ¿Qué quieres decir? Por supuesto, yo no tenía la intención de ir a Fortaleza Lonson tampoco. Roland observó la expresión del embajador con interés. No voy a ir a ninguna parte. Petrov dudó momentáneamente si sus oídos lo entendieron bien o mal. Afortunadamente, el príncipe no dejó que este silencio incómodo continuara por mucho tiempo, y luego explicó, este invierno, lo pasaré todo en Ciudad Fronteriza. Ciudad Fronteriza se convertirá en la nueva frontera de nuestro reino. No se sorprenda, mi amigo, no estoy haciendo tonterías. Puedo mostrarte los nuevos muros de mampostería en la montaña de vertiente norte. ¿Muralla? Sí, conectará la montaña de vertiente norte y el río Chinsui con una pared de piedra de 4 metros de alto y 1 metro con 20 de ancho. Con esto, podemos derrotar a las bestias demoníacas aquí en la ciudad fronteriza. Petrov sintió que su poder cerebral no era suficiente. Cuando el ex embajador regresó la temporada pasada, no mencionó ningún muro de la ciudad. No. En ese momento el señor de Ciudad Fronteriza y la gente estaban en la fortaleza de Lonson. ¿Cómo podrían construir la pared con la mano de obra limitada que tenían? En otras palabras, cuando llegó el cuarto príncipe, inmediatamente se comenzó a construir las murallas de la ciudad. Aún así, hasta ahora solo había pasado 3 meses, así que, ¿cómo podrían haber construido algo en este corto periodo de tiempo? Además, ¿qué fue lo que Su Alteza acaba de decir? 4 metros de alto y 1 metro 20 de ancho, que conecta la montaña de la vertiente del norte y el río Sisui. Petrov estimó esto en su corazón. Construir una pared de este tamaño no era algo que se podía hacer en menos de 3 a 5 años, y, en primer lugar, ni siquiera tenía bastantes canteros para cortar y moler tantas piedras. Aún más, la ciudad fronteriza era solamente una ciudad minera. La mayor parte de la gente que vive aquí era solamente gente común. Cuando ni siquiera había digerido esta noticia, la siguiente frase de Roland también lo sorprendió incomparablemente. En cuanto a las ventas de mineral, a partir del próximo año, estaré dispuesto a reducir el precio a la mitad, señor, pero no solo venderemos a Fortaleza Lonson, porque realmente no requieren mucho mineral.
Creo que, en comparación con las bajas ganancias de mineral, preferirías algunos productos más metálicos, como asadas, palas y similares. De nuevo se detuvo, esperando a que Petrov entendiera el significado de sus palabras. En cuanto a las gemas, las venderemos en forma de subasta, el empresario con la oferta más alta podrá comprarlas. Preferiría pulir las piedras yo mismo, pero desafortunadamente en la ciudad fronteriza actual no hay nadie con tal capacidad. Pero usted está diciendo que tiene la capacidad de construir la pared en estos pocos meses. El corazón de Petrov casi estalló por la ira. ¿Y qué quiere decir él? ¿Qué fortaleza Lonson no requiere tanto mineral? Es una mera producción de 1,000 reales de oro. Incluso si la producción se incrementara, la fortaleza Lonson podría duplicarlo. 2,000 reales de oro no pueden ser manejados por Fortaleza Lonson. Eso es un poco demasiado arrogante. Obligó a volver las quejas de su corazón, y trató de mantener una mirada intrigada. Todo lo que dijo lo he recordado, Su Alteza. Volveré inmediatamente y negociaré con las 6 familias. Pero, la muralla de la ciudad que usted mencionó antes. Primero quiero echar un vistazo. Por supuesto, sonrió Roland, pero no tenga demasiada prisa. Primero disfrutamos y terminamos estos pasteles de sabor real. Después de eso, no sería demasiado tarde para empezar, ¿verdad, señor embajador? Capítulo 19. Lecciones. Después de entrar en invierno, la primera lluvia finalmente cayó. La lluvia había durado ya 2 días sin detenerse. Roland se inclinó sobre su escritorio y miró por la ventana. La lluvia fue soplada hacia arriba por el viento, golpeando contra el cristal una y otra vez, creando ráfagas de ondas. Bajo la refracción de las ondulaciones, la imagen de la pequeña ciudad se distorsionó. Las casas y las calles estaban dobladas en la deformación, sin ninguna forma regular. Debido a la falta de medidas eficaces de drenaje, los caminos de piedra se entrelazaron con corrientes de agua que fluían, desde lejos, se asemejaba a muchos arroyos de agua clara y cristalina. Las lejanas montañas y bosques fueron oscurecidos por la niebla, y podían apreciarse débilmente, al igual que la frontera con el mundo humano. Si tal paisaje se colocó en los tiempos modernos, sin duda sería una atracción turística, pero lo que Roland quería ver era una jungla de hormigón y acero. Debido a la lluvia, la construcción de la pared de la ciudad también tuvo que parar. Esto dejó que su sensación de éxito, que consiguió el día antes de ayer, cuando desalentó al mensajero de la fortaleza, se desvaneciera. Usted acaba de decir que el aire alrededor de nosotros está compuesto de muchos tipos de diferentes gases, ¿es eso cierto? La voz clara de Ana había interrumpido los pensamientos de Roland, y cuando él miró hacia ella, Ana parpadeó sus hermosos ojos azules cuestionablemente. Ejem, señorita Ana, debes dirigirse a Su Alteza con honoríficos. Le advirtió Carter que estaba a su lado. No seas tan particular al respecto, Roland se dio la vuelta. Ella es ahora mi hija. Durante la lluvia, había llamado a Carter y las 2 brujas para asistir a su propia clase. Sí, había decidido abrir un curso de ciencias naturales. Se inspiró en la escuela del cantero Carl. Si incluso un cantero puede abrir una escuela, ¿podría un ingeniero mecánico abrir una también? ¿Por qué existe la discriminación? ¿No fue por ignorancia? La educación universal fue en cualquier época la medida más eficaz para promover el desarrollo de la civilización. Originalmente también quería llamar a su viceministro, pero como estaba ocupado con otras tareas del gobierno, declinó. Roland no sabía por qué, pero desde que comenzó el invierno sintió que Barov parecía estar lleno de entusiasmo especial, incluso casi supervisando a la ciudad fronteriza solo. Al oír la posibilidad de aprender nuevos conocimientos, los ojos de Ana inmediatamente brillaron con interés. Nana, que no necesitaba tratar a los animales heridos durante las clases, también se volvió muy feliz. Carter, que estaba de ocioso en ese momento, asistió a la clase para ver qué nueva tontería había pensado el príncipe. Pero no mucho después de que comenzara la clase, los ojos del caballero se volvieron laxos. La mirada de Nana también se hizo distante, mirando fijamente a las 2 palabras de ciencias naturales en un aturdimiento. Aunque parecía que Ana no podía entenderlo completamente, ella todavía se esforzaba por recordar todo. Roland tuvo que hacer una pausa en su plática durante un momento para dejar que las 3 personas digirieran sus enseñanzas. Al oír la pregunta de Ana,
sonrió y asintió con la cabeza, por supuesto, aunque parezcan iguales. Su Alteza, no entiendo, ya que cada gas tiene el mismo aspecto, ¿cómo puede saber que hay diferentes gases? Carter expresó sus dudas. Incluso puedo probártelo. Roland sabía que incluso con estas palabras sencillas de entender, la mayoría de la gente se sentiría confundido por las teorías. Decidió usar un simple experimento para despertar el interés de todos. Una vela, una copa, un lavabo, un tazón de agua de cal, estas eran las cosas que había preparado de antemano. Aunque en ese momento solo tenían un vaso de color marrón claro, mucho menos transparente que el cristal de su tiempo anterior, todavía era lo suficientemente transparente para ser utilizado. Después de todo, esta simple prueba no necesitaba que alguien observara el proceso de cambio. Roland había hecho esta prueba una vez antes. Los resultados de las pruebas mostraron que, aunque había magia en este mundo, las reglas de la naturaleza seguían siendo las mismas que en la Tierra. Le pidió a Anna que encendiera las velas, y luego la puso en el lavabo. Cuando algo está ardiendo, necesita consumir gas. Este gas también está estrechamente vinculado con cada organismo vivo. Si dejamos de respirar, seremos como esta vela. Roland puso el vaso en la vela, y después de que la llama se sacudiera 2 veces, se apagó. Eso agotó el aire, señor, no es sorprendente. El comandante de los caballeros habló con desaprobación. Si no existe aire, por supuesto sería mortal para nosotros. Por ejemplo, es como si caemos en el interior del agua. Nana también asintió. Entonces, ¿crees que no hay nada en el cristal? Preguntó Roland, y luego vertió el agua de cal en el lavabo. El agua de cal inundó el vaso, pero finalmente se detuvo cuando estuvo a la mitad de lleno. Este experimento fue tan clásico que a la mayoría de los maestros de primaria le gustaba usarlo como un experimento para aumentar el interés de los niños en las ciencias naturales. Roland todavía podía recordar el choque que sintió cuando su propio maestro lo había demostrado. A partir de entonces se embarcó en el camino de la ciencia y la ingeniería, sin posibilidad de retorno. Levantó suavemente una esquina del cristal, y al cabo de unos momentos se pudieron ver burbujas de aire saliendo del agua de cal. Entonces, la clara agua de cal parecía estar un poco nublado, y una pequeña nube blanca se extendió lentamente dentro del vaso. Si no hubiera nada en el cristal, no habríamos visto los cambios en el agua de cal y las burbujas de aire. Esto demuestra que el aire contiene al menos 2 tipos diferentes de gases. De hecho, quemar una vela solo consume una parte del aire, mientras que la otra parte es incapaz de quemarse. Aunque es incoloro e inodoro, como el gas anterior, su naturaleza es todo lo contrario. Bueno. Ese parece ser el caso, pensó Carter durante mucho tiempo para averiguar la relación entre los dos, pero saber esto, ¿de qué sirve? Si puedes conseguir el gas anterior, puedes hacer que la llama se queme más tiempo, y cuando obtengas el otro gas, puedes apagar rápidamente las llamas, dijo de repente Anna. Ella era simplemente un genio, Roland la alababa en su corazón. Aunque hubo una pequeña falacia, al oír las diferentes propiedades de los gases, pudo pensar inmediatamente en varios usos. Esta idea fue sin duda de un nivel genio. Capítulo 20. Nightingale. Por favor, no sea impulsivo, Su Alteza, no quiero hacerte daño, solo he venido para hablar con usted. Demonios, ¿esta era su manera de decirle a la gente que quiere hablar con ellos? Roland se tragó el miedo y se giró lentamente. Bajo la amenaza de una daga, solo podía ceder a la presión y hacer lo que el otro lado quería. A la débil luz de las velas, Roland podía ver a la otra, estaba sentada en su cama, su cuerpo escondido bajo una túnica y su cabeza cubierta con una capucha, para que no pudiera ver su apariencia real. Su sombra, proyectada por la luz de las velas, ocupaba más de la mitad de la pared detrás de ella. ¿Quién eres tú? No tengo nombre, pero mis hermanas me llaman Nightingale. Ella se levantó y enderezó su túnica, luego se puso en cuclillas sobre una rodilla, e inesperadamente, dio una reverencia noble y en primer lugar, estoy aquí para expresar mi gratitud a usted Roland Wimbledon, Su Alteza. ¿Mostrar su gratitud? Roland se dio cuenta de que algunas líneas de su vestido, debido a la luz del fuego, emitían un destello único, formaban un patrón de 3 triángulos paralelos con un ojo en el triángulo de en medio. Parecía que ya lo había visto. El patrón encima de la moneda.
Es el ojo de la montaña sagrada, que es la insignia de la Asociación de la Cooperación de las Brujas. En su mente, las palabras de Barov aparecieron una vez más: ¿eres una bruja? Ja, ja, ja. Ella dio unas risas ligeras. Su Alteza es realmente conocedor. Al escuchar al otro lado revelar su identidad, Roland dio un suspiro de alivio. Ella no era un asesino enviado por sus hermanos y hermanas. ¿Por qué una bruja como tú ha venido a esta remota ciudad en el área de montaña del norte? No sé de dónde escucharon las noticias, pero su capacidad de llegar es demasiado lenta. Si realmente quería colgarla, estaría muerta hace mucho tiempo. Lo sé. Y si realmente lo hubieras hecho, nunca hablaría contigo. Nightingale se recostó en su cama. La Asociación de Cooperación de las Brujas no les gusta intervenir en asuntos del mundo, especialmente cosas relacionadas con la realeza. Honestamente, para una bruja matar a un príncipe, no sería un trabajo tan duro, pero quiero honrar a la Asociación de Cooperación de Brujas. Sin embargo, si dejas una mala segunda impresión todavía puedo matarte. Esta fue una amenaza pendiente. Roland trató de aliviar el estado de ánimo. La bruja, ella está viva y bien. Lo sé, y además de ella, hay otra niña. Asintió con la cabeza. Vine a este lugar hace una semana, pero no me mostré a ti. Pero he visto todo lo que has hecho. Aunque no entiendo por qué no está mostrando la malicia habitual contra las brujas, no importa que, en nombre de la Asociación de Cooperación de Brujas, tengo que darle las gracias a usted. Desde hace una semana. Roland se frotó la frente. ¿Todo lo que había hecho fue visto por ella? Esto implicaba que siempre lo estaba siguiendo, pero él y sus guardias estaban completamente inconscientes de ella. Bueno, puedes parar. Diciendo que querías hablar conmigo no era solo para decir, gracias, ¿verdad? ¿Estás ya cansado de hablar conmigo? Preguntó Nightingale mientras se quitaba la capucha. Mira, no me veo tan mal, no te asustaré, Alteza. Ella era mucho más que no tan horrible, simplemente solo podías llamarla hermosa. Cuando su capucha cayó, su cabello dorado instantáneamente cayó en cascada como la caída del agua. La luz de las velas se reflejaba en su pelo, lo que le hizo sentirse mareado, con su nariz aguileña y sus brillantes ojos. En vez de la mirada de Ana y el aspecto de niña de nana, sus facciones revelaban un encanto más maduro. En esta débil luz, no podía mirar de cerca, pero sus rasgos faciales bien proporcionados eran prueba suficiente de su belleza. Paso a paso Roland se acercó lentamente a ella, y al final estaban sentados en la cama, uno al lado del otro. No porque se sintiera atraído por ella, que sería incluso peligroso, no, simplemente sentía que el otro lado no tenía intención maliciosa. Ahora puedes hablar. Bueno, no tienes miedo de mí. La voz de Nightingale sonó un poco feliz. Tú y yo ya hemos visto a esas personas que reaccionan de manera diferente. Nos odian porque nos tienen miedo. Puedo ver el miedo en sus ojos, pero en ti. Ella no pudo evitarlo. Tuvo que extender la mano y acariciar suavemente su mejilla. Roland, solo veo curiosidad. Roland avergonzadamente tosió 2 veces, y luego apartó la cabeza de su mano. Oye, no cambies tanto la atmósfera, que hace un instante todavía me querías asesinar. ¿Cómo se puede cambiar tan abruptamente tu estilo? Afortunadamente, ella cambió arbitrariamente su manera de actuar. Vine aquí para decirte que quiero llevar a Ana y Nana conmigo. No. Roland se asustó, e impulsivamente respondió. Entonces le preocupaba que, si él la rechazaba por completo, se molestaría, por lo que añadió, ellos tienen una vida muy buena aquí, nadie puede hacerles daño. Además, ¿dónde quieres llevarlos? No hay otro lugar más seguro que aquí. Los llevaré a la Asociación de Cooperación de Brujas. Después de todo, su hogar está ahí. A pesar de la negación de Roland, Nightingale no se enfadó, sino que siguió hablando con él en un tono tranquilo. Los otros miembros de la Asociación de Cooperación de Brujas son sus compañeros y no habrá discriminación o persecución, y ya no necesitarán disfrazarse. ¿Tú y la Asociación de Cooperación de Brujas no tienen una casa fija? Hace un mes, mis guardias descubrieron tu escondite en el bosque. Encontraron huellas que llevaban al norte, pero en el norte, solo hay montañas interminables. Tienes razón, la Asociación de Cooperación de Brujas se esconde en algún lugar de las montañas. Para nosotros brujas es absolutamente seguro allí. Como un hombre salvaje viviendo en las montañas durante el invierno,
Al final, ¿dónde estarías a salvo? ¿Tienes agua limpia? ¿Tienes suficiente comida? ¿Hay un abrigo caliente? Y los meses de los demonios están llegando, todo el noroeste se convertirá en un lugar peligroso, al final, ¿qué? Aquí Roland de repente hizo una pausa. ¿Qué era de nuevo? ¿Qué le había dicho Barov? Solo en la montaña sagrada puede una bruja obtener la paz real. El propósito de la Asociación de Cooperación de Brujas es encontrar juntos la montaña sagrada. Al diablo, no hagas eso, ¿vas a entrar en la impenetrable sierra en busca de la montaña sagrada? Me temo que no puedo darte una respuesta. Nightingale sonrió, pero su mirada claramente le dijo a Roland que él había adivinado correctamente. Si es así, nunca estaré de acuerdo. Roland rechazó rotundamente su plan. Son solo 2 meses hasta que todo el mundo exterior esté lleno de bestias demoníacas. Incluso cuando se puede evitar a los humanos en las montañas, no se puede ocultar de las bestias demoníacas a sí misma. ¿Qué tal esta idea? En lugar de buscar la montaña sagrada durante el invierno, todos vienen a la ciudad fronteriza para pasar el invierno. Y cuando el invierno ha terminado, todos ustedes pueden tratar de encontrar la montaña sagrada de nuevo. Esta vez fue el turno de Nightingale de estar aturdida. ¿La Asociación de Cooperación de Brujas debería ser trasladada aquí? Tú, realmente eres una persona interesante. Por un momento lo pensó, pero al final, todavía sacudió la cabeza. Su Alteza, aunque no tenga miedo de nosotras las brujas, no puede garantizarlo por su gente. Me temo que una vez que seamos expuestas a los ojos de todos, los siervos de la iglesia vendrán pronto, llegarán a llamar a su puerta. Mientras las brujas nos ayuden a superar los meses de los demonios, se darán cuenta de que las brujas no son malas. Justo antes de que Roland pudiera abrir la boca para hablar, Nightingale lo detuvo. Además, hay otra razón por la que quiero quitar a las chicas. Anna pronto se convertirá en un adulto. ¿Edad adulta? Sí. Parecía que ella podía ver la duda en la mente de Roland, por lo que Nightingale calmadamente explicó. La edad adulta es el primer obstáculo que todas las brujas tienen que cruzar. Cuanto más tarden en cruzar este obstáculo, más difícil se convierte en soportarlo. En general, la gente suele convertirse en brujas a una edad más joven que Anna. Su Alteza, ¿sabe usted por qué podemos ser considerados como la encarnación del diablo? Muchas gracias. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte y darle un clic a la campanita para recibir las actualizaciones de nuestro canal. Espera más proyectos.